Gracias a nuestros compañeros de RCN Televisión y a Kelly Cabana por entregarnos todas las noticias de Colombia y el mundo. Y aquí empieza, aquí y ahora, con Darcy Quinn. Como les he venido diciendo, candidatos sí hay, y candidatas poquitas, pero muy buenas. Hoy vamos a hablar con 3 candidatas que se están disputando precisamente la representación del Centro Democrático para las elecciones del 2026. En primer lugar, me acompaña aquí en estudio doña María Fernanda Cabal Molina, empresaria, politóloga, política colombiana, desde 2018 senadora de la República, miembro y cofundadora del Partido Centro Democrático y es una de las representantes más reconocidas del uribismo. Bienvenida. Gracias, Darcy. Está también conectado con nosotros de manera virtual doña Paloma Valencia, abogada, especialista en economía de la Universidad de los Andes, con una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York, entre muchas otras cosas también, por supuesto, senadora de la República, nieta de presidente de Colombia. Doña Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Darcy. Un saludo cariñoso para ti, para nuestras precandidatas y, por supuesto, para todos los que nos acompañan. Y de tercera, pero no menos importante, doña Paola Holguín, también conectada con nosotros, comunicadora social, colega de la Universidad Pontificia Bolivariana, egresada en Maestría de Estudios Políticos con énfasis en economía, en desarrollo de la misma universidad, egresada de Maestría en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra, también entre otras credenciales, y se conecta con nosotros desde Medellín. Bienvenida, senadora Paola. Muchas gracias, doctora Darcy. Un saludo para usted, para mis compañeras Mafe y Paloma, un abrazo gigantote. Bueno, esperamos hoy tener una visión, no solamente como políticas, la parte política las conocen muchos, pero también como mujeres, y en este camino tan duro y tan difícil que es hacer política como mujeres. Empiezo con la doctora Cabal para preguntarle, pues, ¿qué tan difícil ha sido como mujer hacer política en este país? Yo confieso que no he tenido el inconveniente de la exclusión ni del rechazo, ni de sentirme apartada por el género. Lo que sí se ve es que en el ambiente general falta mucha más presencia femenina. Yo recuerdo mi primera Cámara de Representantes 2014-2018, Comisión Primera Constitucional, solo éramos 3, Angélica Lozano, Clara Rojas y yo, y el resto un montón de hombres, ¿no? Entonces falta presencia. Sí sé que hay algunos departamentos que conservan esa línea discriminatoria frente a la mujer, en unos se nota más que en otros, pero yo siento que la mujer ha avanzado en estas 3 décadas, 4 décadas de forma gigante. Para usted, senadora Paloma Valencia, ¿qué tan fácil o difícil ha sido hacer política como mujer? No, yo sí creo que yo sí he vivido muchos episodios donde uno ve un machismo tremendo en el país. Seguramente tendrá que ver no solamente con las poquitas mujeres que hay, Darcy, en la política, sino que yo tuve una bebé en la política y me hice una precandidatura presidencial cargando una bebé de 3 meses por todo el país, y sí vi que evidentemente las circunstancias de las mujeres en la política son muy duras. Bueno, senadora Paola Holguín, para usted como mujer, ¿qué tan difícil o fácil ha sido hacer política en nuestro país? Bueno, yo tengo que hacer una confesión muy dolorosa, y es que el tema de género nunca había sido tema. De hecho, pues no, nunca en ningún ámbito importaba que fuera mujer. Yo nací en un hogar donde somos 2 mujeres y un hombre, y en mi casa era el mérito, el esfuerzo el que contaba. Yo gran parte de mi vida profesional he estado trabajando temas de seguridad y defensa en distintos países, nunca había sido problema que fuera mujer. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que cuando estudié contraterrorismo y contrainsurgencia en Washington, yo era la única mujer, los demás eran hombres, la mayoría eran militares, policías, y pues a nadie jamás lo perturbó que una mujer estuviese en este tipo de temas, pero en esta campaña presidencial sí empecé a sentir que algo estaba mal, y lo digo respetuosamente porque todavía
la pregunta que muchos hacían era si Colombia estaba preparado para tener una mujer presidente. A mí se me hacía absurda la pregunta y siempre decía, es que ningún país se prepara para que lo gobierne una mujer, las mujeres nos preparamos para gobernar las naciones. Y en cierto trato y en ciertas cosas empecé a sentir que para muchos terminaba siendo problema. Incluso yo nunca había tenido ningún inconveniente en temas de financiación de campaña, ni de participación en ningún debate, en ningún foro. Había muchísima apertura, pero en esta campaña presidencial sí sentí que todo lo que yo había pensado que no, sí. Seguimos pues es que, en una sociedad donde hay machismo y claro, lo viví y lo padecí y me pareció lo más doloroso del mundo, pero también lo agradezco porque eso cambió toda mi perspectiva. Claro, todo es un aprendizaje. Es que miren, lo hago porque yo pongo este tema porque es que 100 candidatos creo que es cuántas mujeres. Conté 6, 7, 8, unas ya se bajaron de candidaturas, muy poquitas. Entonces, y me acuerdo de este fin de semana un hashtag, doctora Cabal, donde habla de machismo en la política. Usted me dice, mire, yo no he tenido ese problema, pero yo sí quiero saber si usted considera que hay machismo en la política. Usted no lo ha padecido, pero me dicho, siente que existe. Claro que existe, Darcy. No lo he padecido porque no me han excluido propiamente para favorecer a un hombre o nunca me dieron la segunda parte del trabajo que le habían dado a otros, o sea, no lo viví. Claro que existe el machismo, no es expreso, pero se nota. Y se nota no en generaciones jóvenes de hombres, en generaciones maduras. Sí. En los hombres de 60 años para arriba, que todavía nos miran con recelo, como, ¿esta vieja sí será capaz? ¿Una mujer sí será capaz de tomar las riendas de un país? Pero al final ese miedo es el miedo a la mujer, no es otra cosa. Yo siento que el machismo a lo largo de la historia de cualquier civilización es tratar de apagar la fuerza femenina, que es una fuerza de transformación. Hombres mayores de 60, déjeme pensar, como el expresidente Uribe, por ejemplo. No, yo no voy a dar nombres, Darcy. Vos ya vas a empezar con la candela, ¿no? Lo que le gusta a Darcy. A eso vinimos. No, en general veo que las generaciones jóvenes no tienen ese prejuicio. Eso es más bien de cierta edad para arriba. No, yo las entiendo porque creo que también lo vivimos en el periodismo, es decir, también hay otras generaciones que uno trata de comprenderlas porque vienen de otra época, y uno es la niña y las niñas. Doctora Paloma, ¿usted qué piensa? No, a María Fernanda se le olvidó, pero por ejemplo, cuando nosotros llegamos al Congreso, salió una encuesta, María Fernanda se va a acordar ahora que lo digo, y mostraba cómo cuando se hablaba de las mujeres era para hablar mal en los medios de comunicación. Por supuesto, la lista de las criticadas la encabezábamos ella y yo. Y eso ha seguido siendo así. A las mujeres nos miran con una lupa distinta. Si uno habla duro, entonces es una gritona. Si uno se enfrenta con alguien, entonces es una peleona. De hecho, yo participé en alguna campaña donde decía, yo no soy mandona, soy líder. Y a mí me tocó crecer en un ambiente donde todo el tiempo me decían, no sea tan mandona, Paloma. Es que no sea tan mandona, Paloma. Y una cantidad de estereotipos que uno solo viene a entender cuando ya está más grande y cuando se va dando cuenta. Pero yo cuando tuve, por ejemplo, Amapola, Darcy, entonces la gente decía, no, esta reunión es muy tarde. Paloma no puede ir porque le hace daño con el embarazo. Ay, no, Paloma no puede ir porque la niña está muy chiquita. Ay, Paloma... ya no puede ser candidata porque tiene una niña. A mí me pasó una cosa que fue tremenda. Yo me había pasado 3 años de mi vida, todos los fines de semana, construyendo equipos políticos en las regiones. Quedé embarazada y todos mis equipos políticos, excepto 5 personas pues que puedo mencionar en mi palma de la mano, se fueron con un hombre porque yo ya no tenía porvenir político alguno. Claro. Eso fue muy duro para mí. Yo lloraba, Darcy. Yo le decía a mi marido, yo haber sabido que tener una hija hubiera significado esto, pues lo había pensado sabiendo. Yo me metí sin saber lo que se me venía. Pero ¿qué le parece? Hace poquito estuve en una reunión, después de semejantes batallas que uno da en este país, semejante cantidad de esfuerzos, y me dice la señora, no, Paloma, tú inteligentísima, tienes el país en la cabeza, pero es que me parece que eres muy débil. Yo le dije, ¿débil de qué? O
Entonces me dijo, no sé, es que yo te miro y siento que te ves muy débil. Muy maternal. ¿Ah? Y entonces Hágame yo el pensé, favor. débil es porque soy mujer, o sea, me vas a ver siempre como me estás viendo, soy una mujer, las mujeres no somos débiles. Doña Paola. Sí, yo quisiera agregar algo allí que es tenaz, y es, por ejemplo, hay unos temas en los que se asume que las mujeres tenemos menos competencia que los hombres, en temas de seguridad y defensa y en temas de finanzas públicas. De hecho, cuando yo decidí estudiar lo que estudié, lo hice también pensando en derribar el mito. Y pareciera que el mito se mantiene. De hecho, me llamó mucho la atención, por respeto no digo el nombre, un periodista que me dice, mire, es que no insistan, porque en un momento tan complejo de la seguridad en Colombia, pues nadie le va a apostar a una mujer. Y yo decía, esto es inaudito, o sea, me parece increíble que sea más por un sesgo, porque finalmente muchas mujeres hemos estudiado, nos hemos esforzado, hemos trabajado temas muy duros de seguridad en muchos países. Yo he trabajado en Argentina, en México, en Brasil, que vengan y me digan que es que no puedo con la seguridad de Colombia por ser mujer, es un chiste. Entonces yo sí siento que este proceso ha sido difícil, agradezco también todo esto que me ha pasado, porque yo no tenía en mi radar ese tema, porque nunca me había sucedido, como les contaba, ni en las universidades, ni en ningún ámbito, y menos porque todo el mundo tiene como el estigma de, es que los soldados y policías, yo he trabajado con ellos, a ellos les ha importado 5 que yo sea mujer, jamás han puesto en duda mi capacidad o mi competencia, y de hecho yo hice una prueba. Y hace poco que estuve con el cuerpo, con el cuerpo de generales y almirantes, les dije, mire, ¿ustedes qué les parecería que los comandara una mujer? Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, yo digo, por Dios, superemos ese tipo de taras. En pandemia, 7 de los 10 países que mejor manejaron la crisis eran gobernados por mujeres, en un mundo donde no muchas mujeres eran presidentas ni primeras ministros. Y cuando empiezan a preguntarse por qué, se dan cuenta que es que las mujeres tienen una capacidad gerencial y unas características que en momentos de crisis las hace mucho más competentes para gobernar. Deberían más bien pensar en eso. Pero entonces, ¿por qué menos mujeres, doctora María Fernanda, se meten en la política? Porque el otro día hablábamos con alguien que la mayor parte de las mujeres, no por nada más, no quiero juzgar, pero esperan ser nombradas en altos cargos, más allá de salir a conseguir los votos y salir a hacer la política como lo están haciendo ustedes. ¿Por qué cree usted que tantas mujeres no se animan? Por la independencia económica, Darcy. Es muy difícil. La condición de la mujer, sobre todo cuando es un país con mujeres cabeza de hogar en distintos estratos sociales, no solo los estratos populares donde es más frecuente, pues sacarle ese tiempo a la política es dejar de traer ingresos para la casa. Entonces ahí hay un desequilibrio muy grande. Si fuera al contrario, si fuera el hombre que estuviera solo, pues sería distinta la ecuación. Incluso la mujer teniendo esposo tiene que tener el respaldo de su esposo y su familia para usar ese tiempo. O sea, todavía no hay la suficiente independencia y libertad en cuanto a autonomía de tomar la decisión de hacer política si en tu familia no hay apoyo. Todo eso influye en que no seamos más las mujeres en la política. Y de ¿Solo hecho, eso no es también un tema de que hay cosas que también no estamos dispuestas a hacer, transaccionales que se hacen en la política? claro, era lo que yo iba a decir, las mujeres en muchos cargos las prefieren porque las refieren como más honestas, más responsables. Yo siento que la mujer al tener hijos, no digo que el hombre no los tenga, pero la mujer tiene un vínculo de responsabilidad muy alto. Llegar a robar se piensa más que simplemente una actuación impulsiva. La mujer quiere conservar más su trabajo, lo hace más que el hombre por la física necesidad de supervivencia. Entonces siento que nosotros tenemos unas características reconocidas especiales de credibilidad. Y cada vez más la mujer que llega a gobernar demuestra que tiene esa capacidad grande de transmitir lo que es el cuidar. La mujer conserva, la mujer preserva, la mujer mantiene.
Usted saca una mujer del hogar y el hogar se deshace. Bueno, y también le quiero agregar algo, yo creo que también a veces las mujeres como que no somos capaces de prometer lo que no vamos a poder cumplir. No somos tan mentirosas. No somos, Así exacto. es. Entonces ese es otro de los obstáculos, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con nuestras tres invitadas. Quiero saber también qué piensan la doctora Paola Holguín y la doctora Paloma Valencia frente a la poca participación también de las mujeres dentro de la política. Ya regresamos en Aquí y Ahora. Seguimos aquí y ahora con Darcy Quinn y con tres invitadas de lujo que están haciendo política y que quieren ser presidentas de nuestro país. Además sería la primera vez que Colombia tiene una mujer presidenta, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Doctora Paloma Valencia, nos habíamos quedado en por qué cree usted que no hay tantas mujeres participando en la política, que no se animen. Aquí la doctora Cabal nos dio sus razones. ¿Usted qué cree? Yo creo que coincido, las mujeres somos más responsables. Uno lanzarse a la política implica quedarse un año sin trabajar para hacer campaña, y eso es muy difícil para cualquier mujer si tiene niños, si tiene familia. Lo segundo, en cambio los hombres normalmente se lanzan y les vale huevo qué va a pasar, ¿no? La señora es empeñan la casa, empeñan hipoteca la casa. Y tiene unos costos familiares que son altos y que en general las mujeres nos cuesta pagarlos. Es decir, si usted se fija, los salarios de la política son totalmente masculinos. Una plenaria hoy en día está empezando a las 4:30, 5 de la tarde, Pau, 9 de la noche uno está saliendo. Es la hora en la que los niños vuelven del colegio y usted tendría ocasión de verlos. Yo llego y Amapola ya se ha dormido. Eso es muy difícil. Yo me di cuenta que entonces eso también tiene mucho que ver con el maltrato que le dan a las mujeres en la política, con la violencia con la que nos tratan, que le va generando a muchas mujeres la impresión de que esto es una carrera donde uno le toca dejar que todo el mundo le pase por encima y que hagan con uno lo que quieren. Y fíjese que eso uno no lo ve tan con uno, porque uno se empieza a acostumbrar a que le den y lo critiquen y le digan, pero sí va pegándole a generaciones de mujeres que dicen, uy, yo en eso sí no le jalaría. Exactamente, ese escrutinio dentro de lo privado, dentro de la vida privada también, doctora Paola, ¿usted cree que desanima a muchas mujeres a meterse? Es decir, hay un escrutinio de todo, es como si no tuviéramos derecho a tener pasado, ¿no? Ni pasado ni presente, que yo creo que hay varias cosas tenaces. Una es, como decía ahora María Fernanda, hoy en Colombia casi la mitad de los hogares tienen mujer cabeza de familia, y eso genera una responsabilidad enorme, donde la mujer, al tener toda la carga económica sobre su familia, difícilmente es capaz de dar el paso a la política. Dos, yo siento que muchas mujeres tienen el estigma sobre el tema político porque lo consideran sucio, lo consideran difícil, y también porque hay una mala fama de que uno a la política tiene que llegar porque es el novio, el hijo, el amigo de... Cuando muchas mujeres llegamos a la política por mérito propio, a nosotros nadie nos regaló la curule. Entonces, ahí también hay un estigma, y uno se da cuenta porque recorriendo el país, uno ve muchas mujeres que son líderes sociales, empresariales, que son las que manejan la Junta de Acción Comunal, que cuando uno les dice, listo, vámonos a hacer política, dicen, no, hasta allá no, déjeme aquí, yo ejerzo mi liderazgo aquí. Entonces, también hay un problema de una serie de prevenciones que tienen las propias mujeres y que se han generado. No, yo me quedo con las chicas superpoderosas, ¿no? Las Power Girls, que además me gustó porque ahora vamos a entrar. Ustedes están en un partido que es liderado por un hombre, por un gran expresidente, pero también un hombre de otra generación como Álvaro Uribe Vélez. Yo sí quiero que ustedes me digan cómo se sienten tratadas dentro del partido, cómo se han sentido históricamente tratadas dentro del partido, doctora María Fernanda. Yo he tenido mucha camaradería, yo tengo mucha facilidad y mucha afinidad con el género masculino, no lo voy a negar, ha sido siempre. De chiquita a mí me gustaba era jugar fútbol, Darcy, y los carritos.
Yo me le robaba los carritos a un primo que tenía una colección en una vitrina de esas de ¿Y su vidrio, mamá la cosa. sufría? No le importaba. Y como mi papá no tuvo hijos hombres, pues me llevaba a mí al estadio. Entonces a mí ese tema masculino-femenino, es más, me gusta. Y me pasa mucho que me invitan a reuniones, así como dice Paola, de veteranos de la fuerza pública, todos hombres. Me invitan a reuniones en el eje cafetero, empresarios, 90% hombres. A mí me encanta mandar a los hombres y que me obedezcan. Me gusta. Bueno, Yo siento que nosotros tenemos gran ese confesión. poder y uno hipnotiza. Y finalmente es la fuerza de la convicción lo que hace que uno tenga esa capacidad. Y trayendo también a colación lo que dijo Paola, que fue en una reunión, además me lo copié, pero yo reconozco el autor, que ya el prejuicio de si estará este país preparado. Para una Ella mujer. dice, si es que las mujeres estamos preparadas para manejar cualquier país. Margaret Thatcher decía que no había mucha diferencia entre la administración del presupuesto del hogar y la administración del presupuesto nacional. La mamá, cuando es un hogar escaso, tiene que buscar las formas de que alcance, de poner aquí, de rebajar acá. En un estado con escasez, pero con una potencialidad es el gigante, que van a recibir, ¿no? es el que vamos a recibir, pero vamos a desatar toda la capacidad de generación de riqueza y a enfrentar una narrativa mentirosa que tiene el país en el atraso. Pero no me ha contestado lo que le pregunté, y es cómo se ha sentido usted tratada como mujer dentro del Centro Democrático. Bien, yo siento que muy bien, o sea, no he visto discriminación por parte de mis compañeros. De pronto siento que nos ha hecho falta tiempo para la camaradería frecuente, tiempo para vernos. No hay tiempo, nosotros todo el tiempo estamos preparados, es debatiendo, denunciando, demandando, estando en medios, yendo a las regiones. Nos ha faltado tiempo para estar juntos. Pocas veces lo hemos hecho y cuando estamos juntos es muy grato. Entonces esos espacios, por decir de esparcimiento, en la política siento que servirían para unir mucho más los lazos con los compañeros. Y Paloma Valencia, ¿qué siente de ese liderazgo que ustedes tienen masculino dentro del Centro Democrático? No, yo creo, digamos que en cabeza del presidente Uribe yo he recibido siempre todo el mayor respaldo. De hecho, cuando yo quedé embarazada de Amapola, fue el presidente Uribe el que me convenció que de todas maneras me metiera a esas precandidaturas. Yo le decía, yo no puedo, presidente, yo tengo una bebé recién nacida. Me decía, hija, todos te ayudamos y entre todos la cuidamos. Y la verdad, yo me hice 57 foros recorriendo este país. Todo el mundo llegaba con fotógrafo, equipo de prensa, y yo llegaba con extractor de leche, pañalera, niñera, bebé, coche. Y yo sí sentí mucho apoyo del presidente Uribe en esos momentos. Pero claro, el partido también ha tenido momentos donde yo sí siento que le cuesta el liderazgo femenino y que a veces siento que sí esperarían que hubiera un hombre que pudiera asumir. Yo sí lo he visto en algunas personas del partido. Dice María Fernanda, las generaciones más viejitas. Y Paloma, y Paola, ¿qué piensa? Que este partido ha tenido una peculiaridad y es que le ha apostado al liderazgo femenino. Nosotros hasta hace poco tuvimos siempre de directora una mujer, la Secretaría General siempre ha sido una mujer. Yo trabajé en el gobierno del presidente Uribe y nosotros tuvimos muchas mujeres ministras. Yo siento que a él le gusta trabajar con mujeres, pero sí hay personas dentro del partido que no van a poder con el tema de una mujer candidata a la presidencia. Y están esas personas y a mí me tocó en una reunión que uno dijo, es que Colombia no va a tener una mujer presidente, ni siquiera habíamos empezado la contienda. Yo le dije, bájale 2 rayitas, espere, que compitamos, que hagamos los foros, y a mí eso me da tristeza, la verdad me da tristeza, porque yo creo que para gobernar un país uno debería mirar la competencia, la capacidad, la honradez, el compromiso, la capacidad de trabajo, y eso no es un tema de género, eso nada tiene que ver con que uno sea hombre o mujer. Hablemos entonces de temas de mujer, porque doctora María Fernanda, entonces hay varios temas, como ustedes son mamás
bueno, no todas, pero son mamás. ¿Cómo ven temas de los menores de edad? ¿Usted sería partidaria de bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad de los menores de edad? O sea, un muchacho de 14 años mató al compañero de ustedes, a Miguel Uribe Turbay. Estamos en esta discusión de los bombardeos y de si había unos menores de edad, y si esos menores de edad con un rifle, con un fusil, también son un peligro para la sociedad. Como mamá también, y como mujer, y como líder y política, ¿cómo ve usted esto? Si usted es menor y delinque como adulto, tiene que ser juzgado como adulto, sin lugar a dudas. Yo lamento mucho que esa sea la condición. Usted puede dar muchas explicaciones sociológicas de la familia deshecha, como la explicación del fenómeno sicarial en las comunas de Medellín cuando Pablo Escobar, pero de ahí a uno pretender que no puede haber castigo y el resto de la sociedad quede expuesta, no. Mire, ¿A nada cuánto más, la bajaría, por ejemplo? a 14 años, por lo menos. Yo no sé si usted recuerda una película en Brasil de un muchachito que además fue de la vida real, que asesinó un montón de gente. La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios, son muchachos depredadores. Claro, seguramente el ambiente donde se criaron los hace proclives, pero eso no lo exonera, porque es que dejó víctimas. ¿Y cuál es la responsabilidad de las mujeres? Este es un país de mujeres cabeza de hogar, y muchos de estos hijos son sin un hogar, con una mamá cabeza de hogar que ha tenido que salir a trabajar, o que ha tenido 1000 parejas y este niño ha tenido una cantidad de padrastros. Es decir, también hay una responsabilidad de nosotras como mujeres en estos jóvenes, en la violencia también que se vive en los jóvenes en el país. Claro, pero no solo la mujer, es el hogar deshecho. Por eso hay que proteger la familia. Por eso enfrentar el discurso que dice, no, pero es que la familia soy yo, me ha tocado de papá y mamá, pues muy berraca, pero el ideal no es ese. La autoridad muchas veces tiene que ser compartida. Así como la mamá cuida, el padre tiene que impartirla, y la figura masculina es demasiado importante en la formación de un niño. Como hay más del 50% de los hogares en Colombia por irresponsabilidad de los papás que abandonan hijos y de las mamás que tienen que entender que hoy, por ejemplo, los métodos anticonceptivos son muy asequibles, casi sin costo, no es como antes. Uno tiene que saber que es responsable de una relación sexual que puede tener un efecto, no solo en la salud física, sino en que puedes quedar embarazada y puede ser un embarazo no deseado. Entonces, llevamos en esto años, desde que yo trabajaba en la Universidad de los Andes y dábamos capacitación a mujeres, llevábamos buscando precisamente que hubiera esa decisión de la mujer de poder tener su control. Pero le termino con esto, Darcy. Tengo este recuerdo impresionante, te estoy hablando hace 38 años más o menos. Se hizo una labor alrededor del hospital de Kennedy. Me entró una llamada. ¿Sí? Entonces, en todo alrededor del hospital de Kennedy se hizo una labor para que las mujeres se ligaran las trompas. ¿Cuántos hijos tenías? 3, 4, 5. ¿Cuántos años? 17, 19, 20. Solo se las ligó una porque el marido se los prohibía. Porque el marido sentía que les iban a ser infieles si no las veían permanentemente embarazadas. Bueno, otra época. Ahora vamos a hablar sobre eso, sobre las mujeres y sobre las campañas de que las mujeres tenemos que tener hijos, pero quiero oír, doctora Paloma, su posición frente a lo que le acabo de contar, y es lo que acabamos de comentar, y es bajar la imputabilidad de los menores de edad. ¿Usted está o no está de acuerdo como mamá que niños que cometen crímenes tengan que responder? Yo creo que sí. Yo creo, Darcy, que aquí nadie puede decir que la edad es un factor atenuante para un crimen grave, como tampoco puede decirse que porque hay niños, entonces uno no puede bombardear a las disidencias. Lo que sí se necesita son acciones del Estado para cuidar los niños. Que los niños colombianos hoy están 35% de los hogares madres cabeza de hogar sacando esos niños adelante solas con unas dificultades enormes, 67% viven con menos de un salario mínimo. Ahí hay que hacer una atención y una intervención del Estado. El ICBF no puede ser una entidad para perseguir a las mujeres, es para ayudar a fortalecer las familias, para dar pautas de crianza, para dar subsidios cuando la mujer la está pasando mal,
para informarle a los niños, hay que ir a los colegios, hacer campañas. ¿Cómo reclutan los niños de este país? Con mentiras como las de el reclutamiento de mujeres para la trata de personas. Estas son cosas que necesitan acciones estatales, pero eso no exonera la responsabilidad penal de quien comete un delito grave, ni puede significar que la fuerza pública quede maniatada en la acción. ¿Qué edad? Es decir, un menor, ¿a qué edad debería empezar a responder? 14 años 14 años, y yo digo que uno debiera tener normas como la de los Estados Unidos, que incluso cuando el crimen es supremamente grave, uno pueda actuar y que los jueces puedan decidir que se va a imputar a un menor, a pesar de que sea más chiquito, por la gravedad y las circunstancias del crimen. Senadora Paloma, sabemos que se tiene que ir a cumplir otros compromisos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Muchísimas aquí gracias, con sus compañeras. Quedo muy bien representada. Yo sé que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo cariñoso. Doctora Paola, ¿qué posición tiene usted al respecto? Varias cosas. La primera es, en Estados Unidos, en muchos estados, 13 años es la edad a partir de la cual empiezan a ser juzgados como adultos los jóvenes que cometen delitos graves. Yo creo que esto es muy importante. Pero además, nosotros tenemos que tener en cuenta que la no imputabilidad de menores de edad se convierte en un incentivo perverso. Lo mismo que pasó cuando anunciaron que no bombardeaban donde tuvieran menores. Y lo digo porque a nosotros nos pasó en muchos casos, como yo llevo tanto tiempo trabajando temas de seguridad, que un menor cometió un delito y cuando lo capturamos inmediatamente él sabía y decía, soy menor de edad, no me pueden hacer nada. O sea, ellos tenían la claridad sobre la especie de blindaje que les ofrecía la edad. Y miren que cuando el gobierno anuncia no vamos a bombardear donde hay menores, se recrudeció el reclutamiento forzoso de menores. Entonces yo siento que nosotros tenemos que trabajar una política de seguridad integral con un tema de prevención, de cuidado de los menores. No es normal un país donde tenemos 2.3 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan. Entre 14 y 24 o 28 años que ni estudian ni trabajan. Eso tiene que llamar la atención del Estado. Jóvenes además que viven en hogares disfuncionales donde no hay atención, no hay cuidado, no hay monitoreo. Nosotros no tenemos, por ejemplo, yo no he logrado que pase en el Congreso mi proyecto de ley sobre el sistema nacional que quiere evitar la deserción escolar, porque yo creo que la retención escolar es un mecanismo de prevención del delito. Entonces siento que tenemos que trabajar en todos los ámbitos, prevención, control y represión y rehabilitación, pero que es muy importante revisar el tema judicial porque se convierte en un incentivo perverso para las estructuras criminales. Doctora María Fernanda, usted decía antes de ir con Paloma que llevaban años, y es cierto, llevamos en la discusión sobre el tema de los usos de anticoncepción, sobre el cuerpo, mi cuerpo, la opción de tener o no tener hijos, y ahora estamos en una campaña donde hay incluso otros candidatos presidenciales que le dicen a las mujeres, a mí ya no, porque ya pasamos por ahí, pero que le están diciendo, oiga, es que necesitamos que las mujeres tengan más hijos. O sea, por primera vez las mujeres están teniendo menos hijos en este país, en Colombia, y ahora no, necesitamos que tengan más hijos porque es que la fuerza laboral y los que van a pagar las pensiones y porque los nacimientos han caído. ¿Cuál es su posición frente a esto? Sí, se habla que la pirámide se invirtió y no va a haber suficiente soporte para que paguen las pensiones que el joven hoy pagaría para sostener a los más viejos. Yo siento que es la misma decisión y la evolución de la conciencia de cada uno. O sea, es muy difícil decir, no, entonces, no tengan, ahora tengan. Pero sí hay un factor que es determinante en la dificultad de romper la cadena de pobreza, Darcy, y es el número de hijos cuando la pareja es pobre o cuando la mujer está sola. Eso está analizado sociológicamente cuando hay que enfrentar y romper el círculo de la pobreza aquí en cualquier lugar del mundo. Tener muchos hijos siendo pobre hace que sea mucho más difícil para pero esa no ve familia. que cada hijo trae el pan debajo del brazo. Bueno, esa era la creencia religiosa que se tenía, sí. Y no es cierto. Después vino la educación sobre la anticoncepción. A mí me parece que usted como mujer o la pareja tiene todo el derecho de tomar decisiones. Lo que no estaré de acuerdo nunca
es la promoción del aborto como libertad sexual y como derecho fundamental. ¿No? No, porque es que si usted hoy tiene la libertad de hacer lo que le da la gana con su cuerpo y con su vida, sea responsable de los efectos de esa libertad. Entonces toda la sociedad colombiana va a tener que pagarle a usted por hacer lo que se le da la gana con cuantos hombres sea por la noche, porque usted tiene un derecho. Pues si usted cree que es un derecho, que yo no lo creo, porque pero la finalmente sexualidad y el disfrutar la sexualidad no es un derecho de nosotras como puede mujeres. hacer lo que le dé la gana con su sexualidad, pero el efecto es un hijo en su vientre, por más de que trate de decir que no es un niño, que porque no está formado. Y ahí y si pasa hay una el violación hecho, o algo así. ya el tema ya se complejiza porque al final es la decisión íntima, intrínseca de cada uno. No, pues a veces las viola el padrastro. Sin duda, pero también está la que lleva 7 meses de embarazo y decide que le da depresión, pero no tuvo depresión para acostarse con el señor muchas veces. Depresión debía darle pensar que va a asesinar un bebé que ya siente su vida en el vientre. Entonces, ese exceso de disculpas, que lo hablábamos al principio, para mí son inadmisibles. Usted ya tiene 7 meses, tenga su bebé. Hay miles de familias que quieren un bebé y no lo han podido tener. ¿Por qué tiene derecho a qué? Para Darlo mí en eso adopción, es inconcebible, pero como una opción. pero si lleva 7 meses. Hay casos que son aberrantes, 8 meses y obligan al médico. Ya la libertad de conciencia del médico no existe. Existe un falso derecho a que una mujer invoque lo que se le dé la gana para sacar su hijo en el vientre. Yo creo que aquí ya hay una actitud criminal anormal. No me gusta la promoción de unas falsas feministas que se creen con derecho a lo que no tienen, llevando muñequitos y bebés pintados de sangre. O sea, ¿qué es eso? Por favor, usted tiene la opción, si quiere, de ligarse. Vaya a un médico, ¿no quiere bebés? Vaya y líguese. Pero no vuelva a esta exposición más como si fuera un símbolo de la barbarie. Yo me acuerdo de las culturas antepasadas que sacrificaban bebés. No puede ser en el siglo XXI uno llevando eso como un derecho fundamental. Usted toca dos temas importantes, doctora Paola. Mi pregunta iba hacia digamos, esas campañas de las mujeres a tener hijos por el bien del país. Por el país hay que tener hijos porque necesitamos más nacimientos. Ese es un tema, pero también se toca otro tema que es bien delicado y bien sensible, que es el tema del aborto, ¿no? Y la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo en estos temas soy sumamente clara. El primero es, aquí el debate sobre el tema poblacional es un debate técnico-económico también. En Colombia en los últimos 10 años ha caído un 44% la natalidad. Nosotros pasamos de tener más de 740,000 nacimientos en el 2014 a tener una cifra de 419,000 nacimientos el año pasado más o menos. Esa caída tiene una cosa clara y es que si continúa esa tendencia, pues desaparece la población, es así de claro. Y lo otro tiene que ver con un tema meramente económico y es el bono poblacional, la fuerza laboral, los aportantes al sistema de salud, al sistema de pensiones. Y además, yo he sido muy crítica de algo y es que en Colombia y en muchos países no se tienen en cuenta los temas de tendencia poblacional a la hora de diseñar política pública. Entonces aquí todo el mundo dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Cada vez entran menos niños al colegio, menos a la universidad, pero es obvio porque ni siquiera están naciendo. Entonces yo creo que este es un debate que se tiene que abrir. Ojo, también quiero ser clara. Yo siento que el que las familias tengan o no tengan hijos, porque la crisis poblacional no es exclusiva de Colombia, es global. Los países envejecieron, Japón se envejeció, Europa envejeció primero que nosotros, y hoy uno ve países creando bonos, incentivos para que las familias vuelvan a tener hijos. Yo creo que aquí esto parte de varias cosas. La primera es la libertad, porque yo en esos temas, yo le creo a la libertad de la decisión de la mujer y de la pareja de si quieren o no quieren tener hijos. Yo soy una mujer de 52 años, solterona sin hijos. Fue mi decisión desde que era chiquitica. Sin embargo,
yo también creo que primero tenemos que cambiar esa visión negativa sobre los hijos, porque mucha gente hoy ve los hijos como una carga, como un impedimento para el desarrollo. Yo no creo que haya que estigmatizar eso así. Yo veo familias felices con sus hijitos y en cambio lograron que los hijos se convirtieran en un eje fundamental de todo el desarrollo familiar. Yo soy respetuosa de la decisión individual de las familias, de si quieren o no quieren tener hijos, pero también soy clara en algo, necesitaríamos como país más nacimientos, una mayor tasa de natalidad. Pero usted, ¿qué propondría como incentivo? Donald Trump alcanzó a decir como que $5,000 y uno sí decía, bueno, $5,000 no cubre nada. Eso sí, ¿ah? Yo creo que aquí el mejor incentivo es hacer dos tareas. Una primera tarea es generar un entorno favorable, porque muchas mamás también, muchas mujeres se casan y dicen, yo no quiero tener hijos para que nazca en un país con estos índices de violencia, con esta economía que crece mediocremente y que no genera oportunidades. Entonces yo creo que un mejor país, que un mejor entorno puede ser un primer gran incentivo. Y dos, empezar a bajar estigmas sobre ver la familia o los hijos como una carga, como un tema negativo. Mire, yo lo veo súper positivo, las familias y los hijos, pero fue una decisión personal no tenerlos. Yo creo que hay que respetar esas decisiones personales, pero también creo que el Estado debería tratar y propender por un entorno favorable, que no sea la excusa de un país violento, de un país carente de oportunidades, de un país que crece económica mediocremente para que las familias no tengan hijos. Y sobre el tema del aborto, yo siempre he sido clara en público y en privado. Yo soy miembro fundador de la bancada Provida. Yo nunca voy a juzgar a una mujer que decide abortar un hijo. Yo no soy Dios, ni soy quien para juzgar a una mujer que toma esa decisión, pero yo creo que uno como Estado y como parte del Estado, como funcionario público, debe trabajar en alternativas diferentes a que la mujer la única salida que tenga sea asesinar a su hijo en su vientre. En ese sentido, creo que es muy importante los sistemas de protección de las mujeres, de protección de las familias, de educación sexual para que la sexualidad no empiece de manera tan temprana. Mire, es que hoy estamos viendo niñas criando niñas. Estamos viendo niñas de 10, de 12 años pero en eso embarazo. Pero los embarazos infantiles han bajado. Ha ido bajando el embarazo infantil y adolescente, pero no es suficiente. Es que una niña de 10, de 12 años todavía no está desarrollada ni física ni mentalmente para lo que implica tener un bebé. Entonces, yo creo que la solución no es el aborto, yo creo que hay otro tipo de cosas por las que se debería preocupar el Estado, por educar a esas niñas sobre el amor responsable, sobre las implicaciones de los actos, sobre una sana sexualidad, sobre el amor propio, el amor por el otro. Creo que también deberíamos brindar apoyo y acompañamiento a una mujer en dificultades que queda en embarazo, y yo en eso soy clara. Es que para mí lo más duro es ver que a una mujer la única salida que le den es mate a su hijo en su vientre. Además, porque yo también considero, en eso coincido con María Fernanda, cuando uno dice es que el aborto es el derecho de la mujer sobre su cuerpo, no es cierto, porque ese otro bebé es otro ser humano, no es su cuerpo, no es como si yo decido cortarme un dedito, es mi dedo, es mi cuerpo, pero ese bebé es otro ser humano. ¿Cómo incentivaría usted, doctora María Fernanda, que las mujeres pues tuvieran más hijos? Es decir, hay un respeto, pero hay una necesidad de país y hay una realidad que no solamente es colombiana, sino mundial, que es el envejecimiento de la población, es cierto. Como le decía, Trump ofrece $5,000 para que tenga hijos, y a mí me parece perverso. Además, me parece perverso porque yo creo que uno por $5,000, ¿qué mujer va a ir a tener un hijo por $5,000, no? Seguramente una mujer con temas de drogadicción, no quiero juzgar, a un tema de una necesidad muy grande, pero usted pues por $5,000, cuando eso no le alcanza para nada, ni la educación, ni tenga, ¿qué otro más realista y más desde el punto de vista femenino propondría usted? Preguntémosle a los papás por qué migran con sus hijos, que fue lo que dijo Paola. Yo me fui a este país porque no quería que mis hijos crecieran en la incertidumbre, que después los secuestren o los maten. ¿Por qué crían a sus hijos en otros lugares?
porque aquí, este es un país donde el desafío de la supervivencia es permanente. O sea, nosotros tenemos la criminalidad propia, más la criminalidad de una migración venezolana, donde la última exportación de migrantes parece que hubieran sido del Tren de Aragua, que no fuera el migrante trabajador venezolano. Yo tengo empleados venezolanos, les he ayudado hasta abrir las cuentas, pero pareciera, yo venía analizando esto con el Centro de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, de cómo Maduro crea un repoblamiento artificial de migrantes en varios puntos de América Latina que terminan contribuyendo a la violencia social en Chile, en Perú, en Ecuador, en el corazón de Nueva York, que vivió en esa ciudad, en el corazón. Entonces es como si hubieran hecho una ingeniería social criminal usando el empobrecimiento al que sometieron a su sociedad, que terminó desplazando gente. El primero que se va es el que tiene más que perder. Exportación de miseria. Claro, pero la última que exportaron, yo digo que de 5 a 6 años, es una empresa criminal. Y nos pasó algo curioso. Con un amigo nos encontramos una pareja de migrantes, además se encargaron incluso hasta de modificar el fenotipo del venezolano joven porque es famélico. O sea, le cambió la figura y la fisonomía por el empobrecimiento, por la falta de proteína y de comida en el cerebro cuando niños. O sea, son 20, 22 años de destrucción paulatina del país más rico de América. Y veíamos cómo esta pareja en Cali, después de los bloqueos y lo que había pasado, los asistimos, se les compró un mercado, decían, no, es que yo quiero volver a mi país. Se les ayudó a regresar, a los 3 meses estaban de vuelta. Claro, porque allá no hay nada. No, pero era muy extraño, porque tenían que haber tenido un recurso que les dieran para volver. O sea, ahí hay más de lo que uno cree. Ojo con el repoblamiento artificial. Acuérdese cuando los Marielitos en Cuba, que esa pelea con los gringos y fueron y sacaron de las cárceles. Aquí hay mucho migrante criminal en los últimos 5 y 6 años que viene de cárceles. Entonces, si usted no le da a esa familia de clase media, de estratos populares, por lo menos la expectativa de que van a poder comprar una casa. Bueno, este gobierno los dejó sin casa, más de 50,000 familias que ya habían pagado con dificultad lo que era esa cuota inicial, con la expectativa de un subsidio adicional. Si no les das nada, si no la única opción es migrar, 2,5 millones de personas, sobre todo jóvenes, han migrado, nadie va a tener hijos, Darcy. Uno tiene que cambiar el entorno, la percepción de que en este entorno yo puedo vivir, de que si mi marido se queda sin trabajo no perdemos la hipoteca de la casa. Es que la gente sufre mucho en Colombia y la gente de clase media sufre mucho, y ni qué decir la pobreza extrema que encuentra una forma de supervivencia que es inaudita. O sea, en Colombia, un país tan rico, y todavía hay hambre, gente que come una vez al día. Entonces, eso no va a ser fácil convencer las personas. Los ricos tienen resuelto el problema. La clase media está atrapada, es la que menos ayuda recibe. La clase baja, por lo menos hay algo que a mí no me gusta, que es la subsidiadera. Porque la subsidiadera cambia los hábitos del trabajador natural. Hoy no conseguís trabajadores ni en las empresas urbanas ni en el campo. No, pues si hay un Prefieren subsidio, 3 con subsidio. Claro. Y eso esclaviza y empobrece la capacidad de salir adelante. Exactamente. Y el incentivo también perverso de darle a usted más plata por más hijos que tuviera, pues eso tampoco estuvo bien. Hacemos una pausa y ya regresamos en este segmento final para hablar de las mujeres en la política, y ya nos vamos a dedicar un poquito a hablar más del proceso del Centro Democrático, que ya está a punto de llegar al hervor. Ya regresamos. Seguimos en Aquí y Ahora hablando con estas 3 mujeres de la política que se están disputando una candidatura en el Centro Democrático: Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Ahora sí, entremos en el tema. ¿Ustedes creen que la próxima presidenta será mujer? Es decir, la candidatura en el Centro Democrático tiene aroma de mujer, para ponerlo así, doctora María Fernanda. Estoy convencida de eso. Y en algún momento se lo dije a Uribe en un evento al aire, y le dije: presidente, usted tiene las 3 mejores senadoras que cualquier partido quisiera tener. Yo lo siento, la gente lo dice,
Y entendimos que las tres juntas reflejamos lo que el público quiere ver: unidad, capacidad y finalmente fraternidad. Las tres hemos construido partido, hemos defendido este partido y hemos desarrollado una afinidad a pesar de la competencia que es digna de reconocer. ¿Y de la senadora Paola Holguín siente lo mismo? ¿Será usted, será alguna de sus dos compañeras, Paloma o María Fernanda? Yo creo que sí, yo creo que además es deseable que sea así. Nosotras tres hemos construido este partido, lo hemos construido desde el día cero. Hemos sido tres senadoras honorables. Yo creo que los colombianos nos han visto batallar, han visto que tenemos la preparación, la firmeza, la capacidad. Entonces yo espero que así sea. Además, yo me siento muy orgullosa del proceso que he vivido con María Fernanda y Paloma. Nosotros llevamos más de un año recorriendo al país y haciendo foros virtuales, presenciales, debates, y yo quisiera que hiciéramos esta reflexión. Hoy los colombianos están muy angustiados por el nombre. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ese mesianismo que hace tanto daño. Yo llevo un año diciéndoles, miren, el nombre es el punto de llegada, no el punto de partida. Hoy la angustia debería ser la plataforma, el plan. ¿Cómo? Desde la sensatez por encima del radicalismo ideológico vamos a recuperar la seguridad, la economía, vamos a hacer esa gran revolución social en materia educativa, de acceso a servicios públicos. ¿Cómo vamos a recuperar nuestro sistema de salud? Entonces yo me siento orgullosa porque nosotras en este año hemos demostrado competencia en cada uno de los temas. Hemos llevado los planes, el plan para rescatar a Colombia casi que a nivel de detalle fase 3. Nosotros sabemos que hay que hacer en seguridad, en salud, en economía, y yo quisiera, y lo digo con cierta nostalgia, que los colombianos, en vez de tener tanto afán por el nombre del candidato, se sentaran por un momento y pensaran en esas propuestas, que nos vieran, que nos escucharan, que miraran la plataforma, porque yo siento que eso es lo que debe permitir la unidad, que la unidad no puede ser quién va punteando las encuestas, qué partido negocia con cuál, cuánto suma este con este. Debería ser quiénes son capaces de comprometerse con una plataforma para sacar adelante el país. En las últimas semanas, pues esto no ha sido un secreto, el Centro Democrático ha pasado por unos procesos internos complejos con el mecanismo para elegir. Finalmente, ¿en qué estamos? Y yo quiero saber si usted, doctora Cabal, está tranquila con el mecanismo que finalmente se eligió, que es el de las tres opciones, la encuesta, digamos, personal, la encuesta digital y las bases del partido. Darcy, llegamos a un punto de agotamiento donde el partido es el que tiene la potestad de decidir, y Gabriel Vallejo es un hombre íntegro, es un hombre serio. De verdad nos da mucho orgullo tener un director con esa estatura profesional y moral. Yo ya me aparté de los detalles, yo confío. El partido necesita hoy más que nunca tener una candidatura única para enfrentar en marzo, en un círculo mucho más amplio, otros candidatos con los que compartamos afinidad, no 100%, pero sí lo que decía Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué país es el que queremos? Podemos tener unas visiones distantes en otros temas, pero en que el país tiene que tener seguridad, sí, en que hay que erradicar la coca, sí, en que hay que abrirle mercado a los productos de Colombia, sí, en que tenemos todo para ser un país grande, pero sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Mientras entremos en esa sintonía, que ese círculo se amplíe, Darcy, el público tiene que entender que la fecha más importante en la política no es ni la primera, la segunda vuelta, obviamente determinará presidente. Eso se forma en la consulta de marzo, porque eso se pega con la elección de Senado y Cámara, y necesitamos ser el partido mayoritario. Por lo menos 50 curules, tuvimos 52. Ese enlace de candidatos con Congreso es definitivo para poder tener gobernabilidad. Pues estamos muy pendientes, estamos pendientes del lanzamiento de su libro también. Sé que viene Yo Soy Cabal.
Y por supuesto estamos muy pendientes de qué va a pasar con esos 3 mecanismos y de que en efecto sean transparentes y que todo el mundo y ustedes sobre todo queden tranquilas, que aquí no se imponga a nadie y que no se elijan candidatos a dedo y que se les dé a todas estas mujeres dentro del Centro Democrático las garantías que necesitan. Doctora Paola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias, doctora Darcy, un abrazo a Palo, a Mafe, y yo creo que aquí los colombianos tienen que tener una tranquilidad. Para nosotros Colombia está por encima de cualquier proyecto personal o partidista, 1. 2, aquí ustedes tienen claridad sobre nosotros, estamos luchando por tener de verdad un plan, porque a partir del 7 de agosto Colombia pueda transformarse de manera real. Y como lo decía María Fernanda, nosotras 3 firmamos una carta diciéndole al partido, tome usted la decisión. Nosotros decidimos confiar, nosotros respetamos a Gabriel, creemos profundamente en él, en su transparencia, en su capacidad. Él todo el tiempo ha dado garantías y que sea lo mejor para Colombia. Yo creo que eso es lo más importante hoy, que no nos vamos a equivocar, porque lo peor sería que el país entrara en un movimiento pendular que no le permita avanzar, cuando tenemos más de 50 millones de ciudadanos que tienen tantos dolores que tenemos que ayudar a resolver. Así es. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias, doctora Cabal. Gracias, Darcy, por la invitación. Y bueno, las tendremos una vez pase todo este proceso de elección, porque esto apenas está empezando, y aquí y ahora lo que les decimos es, sí señores, candidatos hay y candidatas sí que hay. Los invitamos a ver Siempre Contigo con Silvia Corzo.